Mi madre falsificó documentos de divorcio mientras yo estaba en cirugía e intentó obtener la custodia de mis hijos, alegando que yo estaba mentalmente inestable. Descubrí todo cuando me notificaron 3 meses después. El oficial judicial llamó a mi puerta en una sofocante y asfixiante tarde de jueves de noviembre, exactamente a las 3:27 de la tarde. Sé la hora exacta porque estaba observando obsesivamente el reloj de pared de la cocina, contando los minutos hasta que pudiera recoger a los niños de la escuela, planeando mentalmente la cena que prepararía con amor y dedicación, como había hecho cada noche desde que Rafael se había ido llevándose solo su ropa cara y su ego herido, portando documentos que transformarían mi vida en una devastadora batalla legal que nunca. En mis peores pesadillas llenas de ansiedad maternal y miedos viscerales sobre el futuro, imaginé tener que enfrentar contra mi propia madre, la mujer que supuestamente era mi puerto seguro, mi fortaleza inquebrantable, mi defensora incondicional en este mundo cruel e implacable, mientras mis 2 pequeños e inocentes hijos jugaban despreocupadamente en la sala con sus juguetes favoritos. Gabriel construyendo meticulosamente una ciudad entera con bloques de colores que representaban su mundo ideal, donde las familias nunca se separaban y las abuelas siempre eran amables. Sofía haciendo hablar a sus muñecas en susurros sobre secretos que solo ella entendía. Ambos completamente ajenos al tsunami de destrucción familiar que estaba a punto de tragar nuestra pequeña casa, que tanto me esforzaba por mantener como un santuario de amor y estabilidad después del traumático divorcio. El sonido de aquel golpe seco, autoritario e impersonal, 3 firmes golpes que parecían martillar clavos en un ataúd, todavía resuena violentamente en mis pesadillas más oscuras y tortuosas, esas de las que despierto empapada en sudor frío con el corazón acelerado, marcando con precisión quirúrgica y cruel el momento exacto en que descubrí, con horror absoluto que hizo que mi sangre se congelara en mis venas y mi estómago se retorciera como una serpiente agonizante, que la persona que debería protegerme incondicionalmente, que me llevó en su vientre durante 9 meses sintiendo cada uno de mis movimientos, que me amamantó en sus brazos jurando amor eterno y protección infinita, que prometió durante mis primeras lágrimas de bebé que nunca permitiría que el mundo me lastimara, se había convertido en mi mayor amenaza existencial, un depredador disfrazado de protector, utilizando documentos criminalmente falsificados con la precisión de un asesino profesional para intentar controlar mi vida y secuestrar legalmente a mis hijos mediante manipulaciones legales maquiavélicas y crueles que casi me cuestan todo lo que más amaba y valoraba en el mundo entero. Las 2 pequeñas vidas que daban sentido a mi existencia y fuerza para seguir respirando incluso en los días más oscuros. Cuando abrí la pesada puerta de madera maciza, esa puerta que había pintado de azul esperanza el primer fin de semana después de que Rafael se fue, intentando desesperadamente crear nuevos comienzos y borrar recuerdos de gritos y acusaciones, y vi a ese hombre alto e imponente con un uniforme oficial azul marino, impecablemente planchado, su rostro una máscara profesional de indiferencia entrenada, sosteniendo una voluminosa carpeta de cuero marrón desgastada por el tiempo y el peso de las tragedias ajenas, llena de papeles sellados con sellos oficiales que parecían cargar el peso de una sentencia de muerte anunciada en papel membretado. Mi corazón inmediatamente se aceleró incontrolablemente como un pájaro enjaulado, batiendo sus alas contra los barrotes, bombeando adrenalina pura y cortisol en dosis tóxicas a través de cada vena de mi cuerpo, que comenzó a temblar involuntariamente, mientras una fría y aterradora premonición, esa intuición maternal primitiva que nos advierte de peligros incluso antes de que nuestra mente consciente los procese, de que algo absolutamente terrible e irreversible estaba a punto de suceder, se apoderó de cada fibra de mi ser, como hiedra venenosa entrelazándose en mi alma. Pero absolutamente nada. Ni siquiera mis peores miedos nocturnos cuando me despertaba a las 3 de la madrugada, imaginando a Rafael tratando de quitarme a los niños, ni las ansiedades que me consumían durante las mediaciones de divorcio cuando él amenazaba con usar mi inestabilidad emocional en mi contra, podría haberme preparado adecuadamente para la apocalíptica y completa devastación emocional de descubrir que mi propia madre, Regina Santos, la mujer que amorosamente eligió mi nombre, que compraba mis uniformes escolares, que peinaba mi cabello los domingos por la mañana, había falsificado criminalmente mi firma en documentos oficiales de divorcio que nunca había visto, tocado o incluso imaginado en mis pesadillas más paranoicas que existían en este plano de realidad, creando deliberadamente con premeditación calculada una situación legal caótica y potencialmente irreversible que pondría en riesgo inminente y devastador la custodia de mis amados hijos de 7 y 5 años, Gabriel y Sofía,
las dos personas más preciosas y sagradas de mi existencia, los dos corazones que laten fuera de mi pecho, y por quienes sería capaz de matar o morir sin dudarlo. La sensación física de náusea que me invadió en ese momento fue tan intensa y abrumadora que el mundo comenzó a girar en cámara lenta, los colores perdiendo saturación como en una fotografía antigua desvanecida por el tiempo, los sonidos volviéndose apagados y distantes, como si estuviera sumergida en aguas profundas y oscuras, necesitando apoyarme en el marco de la puerta con ambas manos para evitar desmayarme allí mismo frente a ese involuntario mensajero de destrucción, mis piernas convirtiéndose en gelatina temblorosa, incapaz de soportar el peso de una verdad tan monstruosa. Mientras el oficial mantenía su expresión profesionalmente neutral y distante, esa máscara que los profesionales del sistema judicial aprenden a usar para protegerse del océano de dolor humano que presencian diariamente, claramente acostumbrado a entregar tragedias familiares empaquetadas en sobres oficiales como si entregara pizzas, sin permitirse absorber el impacto devastador que sus palabras y documentos causan en las vidas que tocan solo de paso. Podía escuchar, como a través de un túnel muy largo y oscuro, la risa inocente de mis hijos en la sala, completamente ajenos al hecho de que nuestra familia estaba siendo atacada desde dentro, traicionada por la sangre de nuestra propia sangre, y esta disonancia entre su alegría pura y mi terror absoluto creaba una siniestra sinfonía que hacía que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos irregulares y afilados. El oficial me entregó los pesados papeles con esa característica y deshumanizada frialdad profesional de alguien que entrega tragedias y destrucciones familiares diariamente como parte de su monótona rutina burocrática. Probablemente regresaría a casa esa noche y cenaría normalmente con su familia sin pensar 2 veces en la bomba que acababa de detonar en mi vida, informándome con una voz monótona desprovista de cualquier emoción humana o compasión, como si leyera una lista de compras o un manual de instrucciones, que estaba siendo formalmente citada a comparecer ante el Tribunal de Familia la próxima semana, específicamente el martes a las 9 en punto de la mañana, debido a irregularidades extremadamente graves y potencialmente criminales encontradas en mi proceso de divorcio, irregularidades que involucran falsificación criminal de documentos públicos federales, uso de documentos falsos con intención de dañar a terceros, posible conspiración para cometer fraude procesal, y principalmente, y aquí su voz finalmente mostró un rastro de humanidad, tal vez lástima, posible negligencia parental severa y comprobada que podría resultar en la pérdida inmediata, sumaria y definitiva de la custodia de mis amados hijos al Estado o a terceros considerados más aptos. Mis manos temblaban violentamente como hojas secas en el viento de una tormenta otoñal, mis dedos apenas capaces de sostener aquellos documentos malditos que pesaban como bloques de concreto, cada página pareciendo pesar una tonelada de plomo fundido, apenas logrando enfocar mi visión que se tornaba borrosa por las lágrimas que comenzaban a formarse sin mi permiso. Lágrimas de ira, de miedo, de incredulidad, de un dolor tan profundo que no existían palabras en ningún lenguaje humano para describirlo adecuadamente. Pero lo poco que logré descifrar a través de la niebla de pánico que envolvía mi mente como una bruma tóxica me hizo sentir como si el suelo sólido hubiera desaparecido literalmente bajo mis pies, dejándome en caída libre hacia un abismo sin fin donde no había gravedad, solo el terror puro y helado de la traición definitiva. Ahí estaba, impreso en papel oficial con membretes y sellos que parecían burlarse de mi desgracia, una petición de divorcio supuestamente firmada por mí, pero la firma era una parodia grotesca, una imitación infantil y mal hecha que cualquier persona mínimamente atenta se daría cuenta que era falsa, aceptando términos absolutamente absurdos, inconcebibles y contrarios a todo por lo que había luchado durante el divorcio real, renunciando voluntaria e irrevocablemente a todos los derechos parentales, como si mis hijos fueran objetos desechables, renunciando completamente a cualquier pensión alimenticia como si fuera millonaria y no una maestra que contaba monedas a fin de mes, traspasando la propiedad de la casa que pagué con sangre y sudor a Rafael sin ninguna compensación, y principalmente, lo más devastador, cruel e incomprensible de todo, aceptando explícitamente por escrito que mi madre Regina sería la tutora legal permanente y exclusiva de mis hijos debido a mi supuesta inestabilidad emocional crónica clínicamente diagnosticada, historial comprobado de negligencia materna grave y absoluta incapacidad para proporcionar un ambiente seguro y saludable para los menores bajo mi responsabilidad. La firma grotescamente falsificada en el documento era una imitación patética, casi infantil y mal ejecutada de mi letra natural, como si alguien hubiera intentado copiar mi escritura mirando solo superficialmente, sin entender el alma detrás de cada trazo.
claramente forjada por alguien que conocía superficialmente mis rasgos característicos, pero no podía replicar perfectamente la presión única y personal de mi pluma, que se volvía más ligera al final de las palabras, el ritmo orgánico y musical de mi escritura que bailaba entre cursiva e imprenta, o los pequeños florituras personales e idiosincrásicas que hacían mi firma única e inimitable como una huella digital, y la maldita y reveladora fecha correspondía precisamente, con una precisión criminal que revelaba premeditación y paciente espera del momento perfecto para atacar, al periodo en que estuve hospitalizada en el Centro Médico Municipal San Francisco, acostada en una camilla fría e impersonal, recuperándome dolorosamente de una cirugía de emergencia por apendicitis que casi evolucionó a peritonitis y podría haberme matado si hubiera esperado unas horas más para buscar ayuda, completamente sedada con morfina y otros potentes analgésicos que me hacían flotar entre la conciencia y la inconsciencia. Física y mentalmente incapaz de firmar cualquier documento legal, de tomar cualquier decisión consciente, o incluso de recordar mi propio nombre por momentos. La devastadora y nauseabunda realización de que mi propia madre había esperado pacientemente, como un depredador calculador y cruel observando a su presa herida, el momento de mi mayor vulnerabilidad física y emocional, cuando literalmente estaba luchando por sobrevivir en una mesa de operaciones, para ejecutar su plan criminal meticulosamente arquitectado, me golpeó como un tren a alta velocidad sin control, haciendo que mi estómago se revolviera violentamente, la bilis subiendo por mi garganta con el sabor de la traición y el veneno, mientras luchaba por no vomitar allí mismo en la entrada de mi casa, frente al oficial que ya comenzaba a alejarse, su misión de destrucción eficientemente completada, con eficacia burocrática. Mis 37 años de vida, que estuvieron marcados por numerosos desafíos personales, que me obligaron a desarrollar una resiliencia que no sabía que poseía, superaciones dolorosas que me enseñaron que era más fuerte de lo que pensaba, y crecimiento a través de adversidades que me moldearon como el fuego moldea el acero. Absolutamente nada. Ni siquiera las traiciones en serie de mi ex marido que descubrí a través de mensajes en su teléfono que olvidó bloquear, las humillaciones públicas cuando sus amantes me confrontaban en restaurantes, las noches de insomnio llorando en el baño para que los niños no escucharan, o las dificultades económicas extremas después del divorcio cuando tenía que elegir entre comprar comida o pagar la factura de electricidad, me preparó adecuadamente para el momento apocalípticamente devastador y surrealista de darme cuenta con claridad cristalina y dolorosa que mi propia madre, la mujer que me dio la vida a través del dolor y la sangre, quien supuestamente debía amarme incondicionalmente como prometían todos los libros sobre maternidad, había deliberada y conscientemente aprovechado mi momento de extrema vulnerabilidad física, cuando estaba literalmente abierta en una mesa de operaciones con mis entrañas expuestas, para intentar robar a mis hijos mediante un fraude documental premeditado y cruel. A lo largo de mi turbulenta infancia en suburbios de clase media donde las apariencias importaban más que la felicidad, y una adolescencia problemática marcada por intentos desesperados de obtener aprobación que nunca llegó, Regina había sido una madre excesivamente controladora que elegía mi ropa hasta los 15 años, una manipuladora emocional que lloraba teatralmente cada vez que me atrevía a discrepar, y psicológicamente abusiva con sus constantes comparaciones con hijas mejores de sus amigas, pero que nunca, ni siquiera cuando me dijo a los 16 que era una decepción por no entrar en la facultad de medicina como ella siempre había soñado, aceptó completamente o respetó mínimamente mi independencia duramente ganada en la vida adulta, siempre tratando de interferir obsesivamente en mis decisiones mediante elaborados chantajes emocionales que involucraban su salud supuestamente frágil, constante presión psicológica disfrazada de consejos maternos, y manipulaciones sutiles pero devastadoras que me hacían cuestionar mi propia cordura. Pero nunca, ni siquiera en mis momentos más paranoicos a las 3 de la madrugada cuando el insomnio me hacía imaginar escenarios catastróficos, imaginé que sería capaz de cruzar la definitiva línea criminal, de transformar la manipulación emocional en delito federal, para intentar tomar el control total y absoluto de mis inocentes hijos, que representaban todo lo bueno y puro que había logrado crear en este mundo. La sensación visceral de traición era tan profunda que parecía perforar mi alma, tan fundamentalmente destructiva de mi comprensión básica del amor maternal, que sacudió los cimientos de todo lo que creía verdadero sobre la familia, tan completamente aniquiladora de mi capacidad de confiar que me hizo vomitar violentamente allí mismo en el baño del pasillo, ese pequeño baño que había decorado con dibujos infantiles para hacerlo alegre, mi cuerpo rechazando físicamente con violencia primitiva
La realidad incomprensible e inaceptable de que la mujer que me llevó en su vientre durante 9 meses, sintiendo cada uno de mis hipos, que me amamantó durante noches interminables cuando yo era solo una pieza indefensa de vida, que supuestamente me amaba con ese mítico e inquebrantable amor de madre, estaba deliberadamente tratando de destruir mi propia maternidad a través de graves delitos federales que podrían separarme permanente e irreversiblemente de mis pequeños y vulnerables hijos. Gabriel con sus ojos que reflejaban toda la inocencia del mundo. Sofía con su sonrisa que iluminaba los días más oscuros, quienes eran literalmente mi única razón genuina para seguir respirando, para levantarme cada mañana, para luchar contra la depresión que intentaba tragarme después del divorcio traumático. El sabor amargo y metálico de la bilis quemando mi garganta era menos repugnante que el sabor a cobre oxidado de la traición maternal que parecía impregnar cada célula de mi cuerpo como un veneno de acción lenta, envenenando retroactivamente recuerdos que una vez fueron preciosos. Primeros días de escuela, navidades familiares, abrazos que ahora parecían trampas, y transformándolos en evidencia retrospectiva de una sociopatía enmascarada que me había negado a reconocer durante décadas de desesperada negación. Llamé inmediatamente con dedos temblorosos y sudorosos que apenas podían encontrar los números correctos en el teléfono. Tuve que intentarlo 3 veces antes de poder marcar correctamente. A mi abogado de confianza, el Dr. Miranda, un profesional extremadamente experimentado de 55 años con cabello gris que inspiraba confianza como un faro en la tormenta, quien me había representado competentemente durante las negociaciones iniciales de divorcio extremadamente difíciles y emocionalmente devastadoras con Rafael, mi ex marido narcisista, con quien había estado desafortunadamente casada durante 12 largos y tortuosos años que parecían décadas de constante guerra psicológica, antes de finalmente encontrar el valor, a través de terapia intensiva y el apoyo de algunos verdaderos amigos, para descubrir y confrontar sus múltiples traiciones sexuales y emocionales, que incluían aventuras con al menos 3 mujeres diferentes que yo conocía personalmente, lo que hacía nuestra convivencia absolutamente insostenible y tóxica, no solo para mí, sino principalmente para los niños que estaban comenzando a normalizar los gritos y la hostilidad como comunicación estándar. El Dr. Miranda siempre había sido conocido en círculos legales respetables por su inquebrantable calma profesional, incluso en las situaciones más caóticas donde otros abogados perderían la compostura, su sobrenatural capacidad para mantener la serenidad en casos emocionalmente cargados que destruían familias enteras, su habilidad para encontrar soluciones donde otros veían solo problemas insuperables. Pero cuando le expliqué la situación desesperada por teléfono, con una voz ahogada por sollozos apenas contenidos que me hacían tartamudear y perder el aliento, las palabras saliendo enredadas y confusas mientras intentaba explicar lo imposible, pude escuchar preocupación genuina e incluso un raro rastro de indignación moral en su voz normalmente controlada y profesionalmente modulada, mientras me instruía urgentemente con autoridad paternal que reuniera inmediatamente todos los documentos originales del divorcio que tenía guardados en cualquier lugar, especialmente aquellos con mi verdadera firma para comparación grafotécnica, registros de hospitalización con fechas y horas específicas, y lo más importante, su voz se volvió aún más seria aquí, no firmar absolutamente nada, ni siquiera recibos de entrega aparentemente inofensivos, sin su presencia física y aprobación explícita, ya que cualquier documento podría ser usado contra mí en este momento de extrema vulnerabilidad. Beatriz, respira profundo y escúchame con mucha atención porque lo que voy a decir ahora es crucial para el futuro de tu familia, dijo con urgencia palpable que me hizo entender instantáneamente que la situación era incluso más seria de lo que mi mente en pánico podía procesar, su voz adoptando el tono que probablemente usaba en los tribunales cuando necesitaba convencer a jurados escépticos. La falsificación de documentos judiciales es un delito federal extremadamente grave según el artículo 297 del Código Penal, punible con hasta 6 años de prisión en régimen inicialmente cerrado, especialmente cuando involucra la custodia de menores vulnerables e intento de fraude procesal calificado con la intención de dañar a terceros, y necesitamos actuar inmediatamente. No mañana, no en unas horas, sino ahora mismo, sin perder un solo segundo, para proteger tus derechos parentales fundamentales, constitucionalmente garantizados, antes de que este fraude criminal cause daños potencialmente irreversibles a tu familia y traumatice permanentemente a tus hijos. Sus palabras,
pronunciadas con la autoridad incontestable de décadas de experiencia en derecho familiar y la urgencia de alguien que reconoce un peligro inminente. Simultáneamente me calmaron al confirmar que tenía apoyo profesional competente de alguien que entendía la gravedad de la situación, y me aterrorizaron al confirmar que la situación era incluso más legalmente compleja y peligrosa de lo que había entendido inicialmente en mi estado de shock. El angustioso viaje en coche al bufete del doctor Miranda aquella tarde infernalmente calurosa. El termómetro del coche mostraba 38 grados, pero yo sentía un frío glacial por dentro. Fue una de las experiencias psicológicamente más tortuosas de toda mi vida, cada segundo estirándose como interminables horas de tortura mental. Conduciendo mecánicamente a través del pesado y caótico tráfico de São Paulo, al final de la tarde, mientras mi mente febril intentaba desesperadamente procesar y comprender cómo mi propia madre, sangre de mi sangre, carne de mi carne, la persona que debería protegerme contra el mundo, había llegado al punto abismal e impensable de cometer graves delitos federales con penas de prisión para intentar secuestrar legalmente a mis hijos a través de un elaborado esquema que debe haber llevado meses de planificación. Cada semáforo en rojo interminable era una eternidad de pensamientos tortuosos y obsesivos que giraban en ciclos viciosos sobre las motivaciones psicológicamente enfermas y moralmente corruptas que podrían haber llevado a Regina a creer de manera delirante que tenía el derecho divino o moral de falsificar documentos legales oficiales y destruir metódicamente mi vida familiar, transformándome cruelmente de una madre dedicada y amorosa que sacrificó todo por sus hijos en una supuestamente negligente e incompetente a través de mentiras elaboradamente documentadas, presentadas oficialmente en el sistema judicial, que ahora me veía como una potencial criminal. Los últimos 2 años desde mi doloroso y traumático divorcio habían sido dedicados entera y obsesivamente a reconstruir mi destrozada vida emocional, ladrillo por ladrillo, día tras día, y proporcionar estabilidad psicológica a mis hijos, traumatizados por la abrupta separación de sus padres. Trabajando exhaustivamente como profesora universitaria de psicología del desarrollo durante el día en 2 universidades diferentes, para lograr pagar las facturas, preparando clases hasta altas horas de la madrugada, corrigiendo interminables trabajos los fines de semana y cuidándolos con todo el amor y dedicación humanamente posible durante las noches y fines de semana, creando meticulosamente un ambiente familiar seguro, amoroso y estructurado a pesar de la dolorosa ausencia de su padre, que raramente cumplía con sus visitas quincenales ordenadas por el tribunal, siempre con elaboradas excusas sobre reuniones imperdibles, repentinos viajes de negocios, o compromisos que misteriosamente surgían en las fechas programadas, y cada momento de esa cuidadosa y dolorosa reconstrucción, cada pequeña victoria como la primera sonrisa genuina de Gabriel, después de meses de tristeza, o Sofía finalmente dejando de preguntar ¿cuándo volvería papá a casa?, ahora estaba amenazado con la aniquilación total por la incomprensible e imperdonable traición de mi propia madre. Cuando finalmente llegué al lujoso bufete de abogados, sin aliento y sudorosa, ubicado en un edificio comercial espejado de 20 pisos que reflejaba el tormentoso cielo de última hora de la tarde en el centro empresarial de la ciudad. Después de 40 minutos en el tráfico que se sintieron como 40 años de agonía, el doctor Miranda ya había comenzado a investigar meticulosamente los documentos fraudulentos a través de sus contactos estratégicos cultivados durante décadas en el tribunal y oficina de registro. Personas que confiaban en él y entendían la urgencia de casos que involucraban a niños en riesgo, descubriendo detalles perturbadores y reveladores que hacían que la situación fuera aún más criminalmente grave y legalmente compleja de lo que parecía en la superficie. Beatriz, siéntese y prepárese psicológicamente para lo que voy a decirle, porque es aún peor de lo que imaginábamos, dijo gravemente después de ofrecerme un vaso de agua que mis manos temblorosas apenas podían sostener, sus ojos marrones mostrando una inquietante mezcla de indignación profesional y genuina compasión humana que me hizo darme cuenta de que las noticias serían devastadoras. Descubrí a través de fuentes absolutamente confiables en la oficina de registro que estos documentos criminalmente falsificados fueron presentados exactamente hace 3 meses, lo que significa que esperó todo este tiempo para que el proceso avanzara antes de que lo descubrieras. Precisamente durante el periodo de tu cirugía de emergencia, cuando estabas completamente vulnerable. Y curiosamente, quizás no tan curiosamente considerando el nivel de premeditación involucrado, tu madre Regina aparece como la principal testigo ocular, afirmando categóricamente bajo juramento
poniendo en riesgo su propia libertad si se comprueba perjurio, que firmaste voluntaria y conscientemente todos los documentos en su presencia, y la de un segundo testigo a quien, curiosamente, nadie en la oficina de registro puede identificar o localizar. Me mostró cuidadosamente, como alguien que maneja evidencia de un crimen atroz, copias autenticadas de los documentos fraudulentos que contenían no solo mi firma grotescamente falsificada en múltiples páginas, cada una peor que la anterior, como si el falsificador estuviera perdiendo la paciencia con la farsa misma, sino también declaraciones completamente fabricadas y difamatorias sobre mi supuesto estado mental severamente deteriorado, que incluían alegaciones de que había sido diagnosticada con trastorno límite de personalidad severo, que tomaba medicamentos psiquiátricos fuertes que me incapacitaban, que había intentado suicidarme múltiples veces frente a los niños. Absurdas alegaciones de negligencia materna severa, incluyendo dejar a los niños sin comida durante días, permitiéndoles permanecer en ambientes insalubres con heces y orina, y acusaciones delirantes de incapacidad crónica para cuidar adecuadamente a mis inocentes hijos, que fueron descritos en el documento como víctimas constantes de abuso emocional y negligencia física por parte de la madre, que es biológicamente inadecuada para el ejercicio de la maternidad. El descubrimiento impactante y nauseabundo de que Regina había planificado meticulosamente este esquema criminal durante meses, posiblemente años. Había indicios de que llevaba recopilando información y documentos mucho antes de mi cirugía, esperando pacientemente como una araña venenosa tejiendo su mortífera red para un momento de extrema vulnerabilidad para ejecutar su plan maquiavélico con precisión quirúrgica. Me hizo sentir físicamente enferma hasta el punto de tener que correr al baño de la oficina, con mi estómago agitándose violentamente mientras olas de náuseas me invadían con la profundidad abismal e incomprensible de la traición maternal que se revelaba documento por documento, mentira por mentira, crimen por crimen. El documento falsificado era una obra maestra siniestra y enfermiza, de elaborada manipulación legal, que revelaba un conocimiento técnico detallado de procedimientos legales complejos y oscuros vacíos procedimentales, que Regina ciertamente no poseía por sí sola. Apenas entendía contratos simples, siempre pidiéndome que le explicara documentos básicos, sugiriendo fuerte e inquietantemente que había recibido orientación especializada de alguien con experiencia profesional en fraude documental y manipulación del sistema judicial, posiblemente mediante pago o algún tipo de acuerdo turbio. Cada maldita página contenía acusaciones meticulosamente construidas y estratégicamente posicionadas para lograr el máximo impacto legal sobre mi supuesta negligencia parental crónica, incluyendo alegaciones completamente falsas y difamatorias, con una abundancia de detalles fabricados que afirmaban que rutinariamente dejaba a los niños solos y desamparados durante largos periodos sin supervisión, mientras salía a encuentros promiscuos, que no les proporcionaba alimentos nutritivos adecuados permitiendo que pasaran hambre mientras yo gastaba dinero en superfluidades, que deliberadamente les permitía permanecer en ambientes peligrosos e insalubres, con condiciones infrahumanas, y lo más importante, la acusación más devastadora y cruel calculada para destruir cualquier posibilidad de defensa, que mi estado mental crónicamente inestable y deteriorado, agravado por el abuso de sustancias y comportamiento errático, representaba un riesgo directo e inminente para el bienestar físico, emocional y psicológico de los menores indefensos, que merecían un hogar estable con la abuela dedicada, que siempre compensó las deficiencias maternas de la madre biológica. Las mentiras eran tan absurdamente detalladas, tan específicas en sus falsas alegaciones con fechas, horas y supuestos testigos, tan estratégicamente elaboradas para parecer plausibles y creíbles, que claramente habían sido meticulosamente construidas durante mucho tiempo por alguien que conocía íntimamente nuestra rutina familiar diaria, cada horario, cada actividad, cada detalle que podría ser distorsionado, utilizando información verdadera sobre nuestros horarios escolares, actividades extracurriculares y citas médicas, pero distorsionándolos perversamente con maestría manipuladora para crear una narrativa falsa pero superficialmente convincente, que podría engañar fácilmente a autoridades judiciales sobrecargadas y agotadas, que no conocían profundamente la verdadera situación y que tendían a creer documentos oficiales aparentemente bien fundamentados. Cada mentira era como una puñalada calculada para maximizar el daño legal y emocional, demostrando un nivel de crueldad premeditada y sadismo refinado que nunca, en mis peores pesadillas sobre traición familiar, imaginé que mi propia madre sería capaz de concebir en su mente y mucho menos ejecutar metódicamente con tal frialdad y determinación.
Necesitamos actuar inmediata y agresivamente para anular estos documentos criminalmente fraudulentos antes de que causen daño procesal irreversible. Y más importante aún, necesitamos protegerte de consecuencias penales potencialmente devastadoras si el tribunal inicialmente cree, como a veces sucede en disputas familiares acaloradas, que estás tratando de negar una firma legítima debido a un arrepentimiento posterior o intentando manipular el sistema, advirtió el doctor Miranda con creciente urgencia, su voz asumiendo el tono de mando que usaba en situaciones críticas, explicando didácticamente pero con prisa palpable que en casos complejos de disputa por la custodia que involucran acusaciones serias, las alegaciones falsas maliciosas podrían transformarse rápidamente en pesadillas judiciales kafkianas que destruían familias inocentes y separaban permanentemente a padres amorosos de sus hijos, a veces irreversiblemente incluso después de descubierta la verdad, ya que el trauma causado a los niños por el proceso podría ser permanente. Inmediatamente comenzó a preparar febrilmente, con la intensidad de alguien que entiende que cada minuto cuenta, una petición de emergencia extremadamente detallada y bien fundamentada, solicitando la anulación inmediata de los documentos falsificados, basada en evidencia incontestable, incluyendo informes médicos oficiales e irrefutables del hospital, que probaban categóricamente mi hospitalización durante el periodo exacto de la supuesta firma. Registros hospitalarios detallados que mostraban precisamente los horarios de los medicamentos administrados, que estaba bajo anestesia general profunda y físicamente incapaz de firmar cualquier documento, o incluso sostener un bolígrafo. Registros de enfermería que documentaban mi estado de conciencia hora por hora. Y lo más importante, solicitando una investigación criminal federal completa y exhaustiva sobre la falsificación que claramente había sido cometida con malicia específica e intención maliciosa de dañar irreparablemente mis derechos parentales fundamentales, garantizados constitucionalmente, y destruir mi familia por medios criminales. La parte más desgarradora y emocionalmente devastadora de toda esa situación kafkiana y surrealista fue tener que explicar suavemente a mis hijos inocentes y confundidos, sin traumatizarlos más, sin destruir la imagen que tenían de su abuela, sin plantar semillas de odio que pudieran envenenarlos por el resto de sus vidas. ¿Por qué la abuela Regina, a quien amaban incondicionalmente con ese amor puro e incondicional de los niños, a quien consideraban una figura central e importante en sus vidas desde el principio, a quien asociaban con momentos felices y regalos especiales, ya no podía visitarlos temporalmente mientras la situación legal extremadamente compleja estaba siendo investigada y resuelta por adultos? Gabriel, mi sensible hijo de 7 años, con ojos marrones, idénticos a los míos, que reflejaban cada emoción con intensidad amplificada, quien había heredado mi tendencia a sentir demasiado y pensar excesivamente en todo, estaba especialmente unido y emocionalmente apegado a su abuela, quien siempre lo había mimado excesivamente como una forma de socavar mi autoridad. Y no podía comprender con su inocente mente infantil por qué de repente ella tenía inexplicablemente prohibido recogerlo de la escuela los miércoles como religiosamente había hecho durante años. Era su ritual sagrado detenerse en la heladería y dejarlo elegir tantos sabores como quisiera, o llevarlo al parque los sábados para alimentar a los patos en el lago mientras hablaban de todo y nada, preguntándome constantemente con sus confundidos ojitos llenos de lágrimas que rompían mi ya destrozado corazón, si había hecho algo terriblemente malo para hacer que la abuela estuviera tan enojada con él, al punto de desaparecer completamente sin siquiera despedirse. Sofía, mi princesa de 5 años con rizos dorados que bailaban cuando corría, con una personalidad fuerte y determinada que ciertamente no había heredado de mí, aunque más emocionalmente resiliente debido a su personalidad naturalmente independiente y adaptable, también mostraba signos preocupantes y dolorosos de estrés agudo por el cambio abrupto e inexplicado en la rutina familiar establecida durante años, despertando frecuentemente durante la noche gritando por terribles pesadillas donde las personas desaparecían sin explicación, pidiendo dormir aferrada a mí en mi cama como no lo había hecho desde que tenía 3 años, buscando desesperadamente seguridad física a través del contacto constante para compensar la inestabilidad emocional causada por la repentina e inexplicada eliminación de su abuela, quien siempre había sido una presencia constante, reconfortante y predecible en su joven vida. 3 interminables días después del devastador descubrimiento de los documentos criminalmente falsificados. 3 días de completo insomnio, de observar obsesivamente a mis hijos dormir temiendo que me los quitaran en cualquier momento, de sobresaltarme con cada ruido pensando que era la policía viniendo a llevárselos. Rafael, mi narcisista y emocionalmente ausente ex marido que había convertido nuestro hogar
en un campo de batalla psicológico durante años. Apareció inesperadamente sin previo aviso en mi puerta un domingo por la mañana cuando aún estaba en pijama, tratando de fingir normalidad mientras preparaba panqueques para los niños, exigiendo explicaciones inmediatas y duras sobre lo que despectivamente llamó lío judicial ridículo creado por tu familia disfuncional, que estaba complicando innecesariamente nuestros ya precarios acuerdos de visita, frecuentemente incumplidos por él. Su imponente presencia allí, después de meses consecutivos de ignorar olímpicamente sus responsabilidades parentales básicas, no pagar la manutención alegando dificultades financieras, mientras publicaba fotos de viajes costosos en redes sociales, cancelando visitas en el último minuto con excusas endebles, me hizo darme cuenta con aterradora claridad cristalina que Regina había intentado manipular maquiavélicamente no solo a mí individualmente, sino a toda la compleja estructura familiar. Cada pieza en el tablero de ajedrez, para conseguir lo que obsesivamente quería, control total sobre mis hijos, sobre mí, sobre todo. Beatriz, necesito explicaciones inmediatas y claras sobre toda esta locura, dijo con su típica arrogancia de alguien que siempre creyó que el mundo giraba a su alrededor, ajustándose el reloj Rolex en su muñeca que costaba más que 6 meses de manutención infantil. Recibí una llamada perturbadora y extraña de tu madre anoche, diciendo que voluntariamente accediste a transferirle la custodia completa de los niños porque estás pasando por problemas mentales serios e incapacitantes que te hacen un peligro para los niños. Pero esto no tiene el más mínimo sentido lógico, considerando que, a pesar de nuestros problemas matrimoniales pasados y nuestras diferencias irreconciliables, siempre has sido indiscutiblemente la madre más dedicada y competente que conozco, a veces demasiado dedicada hasta el punto de ser sobreprotectora y controladora con ellos. Su confesión inesperada reveló capas aún más profundas, perturbadoras y maquiavélicas del esquema criminal, confirmando mis peores sospechas de que Regina había intentado sistemáticamente cooptarlo en su elaborado esquema fraudulento, prometiéndole ventajas significativas en el acuerdo de visitas, del que siempre se quejaba por ser demasiado restrictivo, y una reducción sustancial en la manutención infantil que consideraba abusiva, si él apoyaba públicamente sus falsas alegaciones sobre mi supuesta incompetencia materna crónica. Me ofreció un trato tentador que admito me hizo pensar por un momento, continuó Rafael, demostrando por primera vez en años alguna consideración genuina por mi situación y un destello del hombre que una vez creí que amaba. Dijo que si testificaba formalmente sobre tu supuesta inestabilidad emocional, tus arranques de ira, tu negligencia hacia los niños, ella se aseguraría de que yo tuviera visitas sin restricciones cuando quisiera. No necesitaría pagar la manutención completa y podría contribuir solo simbólicamente, y ella se encargaría de toda la parte aburrida de criar a los niños mientras yo sería el divertido papá de fin de semana. Pero Beatriz, por mucho que tengamos nuestras diferencias irreconciliables y nuestro matrimonio fuera un error desde el principio, sé perfectamente que amas a estos niños más que a la vida misma, más de lo que jamás me amaste a mí, o amaste algo, y nunca los pondrías en riesgo ni los abandonarías voluntariamente. La sorprendente negativa de Rafael a participar en el elaborado esquema criminal de mi madre fue un alivio inesperado y bienvenido en una situación ya caótica y emocionalmente devastadora, como encontrar un pequeño bote salvavidas en medio de un naufragio. Pero también reveló el alcance verdaderamente perturbador y maquiavélico del plan meticulosamente orquestado de Regina, que aparentemente había mapeado a cada persona en nuestras vidas y calculado cómo manipularlas. Había contactado sistemáticamente no solo a mi exmarido con quien apenas hablaba desde el divorcio, sino también a los maestros de los niños en ambas escuelas que comenzaron a mirarme con sospecha, vecinos cercanos y distantes que susurraban cuando pasaba, colegas de trabajo que detenían las conversaciones cuando me acercaba, e incluso al jefe de mi departamento en la universidad que me llamó para una charla informal sobre mi desempeño, tratando metódicamente de plantar semillas venenosas de dudas sobre mi capacidad mental, competencia materna y estabilidad emocional, creando una narrativa falsa pero elaborada y consistente que podría respaldar legalmente las acusaciones fraudulentas de los documentos criminalmente falsificados cuando fueran descubiertos, como ella sabía que eventualmente lo serían. Tu madre llamó a la escuela la semana pasada, reveló la preocupada directora cuando llamé frenéticamente para verificar el alcance del daño, su voz mostrando genuina preocupación mezclada con vergüenza por haber creído inicialmente, diciendo con gran convicción y detalles específicos que oficialmente sería la nueva tutora legal de los niños a partir del próximo mes, debido a una decisión judicial, pidiendo insistentemente ser incluida como el contacto principal de emergencia,
y la única autorizada para recoger a los niños, llegando al punto de sugerir con lágrimas en su voz que estabas hospitalizada para tratamiento psiquiátrico intensivo en una clínica de rehabilitación después de un supuesto violento brote psicótico, y que los niños estaban traumatizados, pero siendo tratados por especialistas. Confieso que casi le creí. Fue muy convincente. Lloró frente a mí, mostró preocupación que parecía genuina. Solo no tomé ninguna acción porque el protocolo requiere documentación oficial, pero estaba considerando contactar a servicios de protección infantil. La inevitable y explosiva confrontación con mi madre ocurrió en una sofocante tarde de sábado. El aire era tan pesado y húmedo que parecía pronosticar la tormenta emocional que se avecinaba, cuando apareció sin anunciarse en mi casa, ignorando deliberadamente con desprecio calculado mis instrucciones explícitas transmitidas a través del abogado en una carta certificada de mantener una distancia absoluta de al menos 100 metros mientras el caso criminal estaba siendo investigado por las autoridades competentes. Regina llegó con su habitual postura de superioridad moral incuestionable, como una reina visitando a súbditos desagradecidos, impecablemente vestida con un costoso conjunto de lino beige que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Siempre se aseguraba de ostentar su cómoda situación financiera como prueba de superioridad, cargando bolsas de regalos caros e innecesarios para los niños de tiendas importadas en un intento transparente y patético de comprar su afecto y manipular emocionalmente la situación a su favor, como siempre había hecho a lo largo de los años, socavando mi autoridad con regalos que yo no podía permitirme. Beatriz, hija mía, dijo con esa voz condescendiente y falsamente maternal que yo conocía desde la infancia, esa voz repugnantemente dulce que siempre había precedido a devastadoras manipulaciones emocionales y chantajes elaborados. Toda esta confusión innecesaria y drama exagerado es solo un terrible malentendido que estás inflando por puro resentimiento e ingratitud. Solo intentaba ayudarte durante un momento obviamente difícil en tu vida, cuando claramente no estabas en posición de tomar decisiones racionales, y estás reaccionando absurdamente y transformando un gesto genuino de amor maternal y preocupación legítima en algo criminal y sórdido, involucrando abogados y policía como si yo fuera una criminal común y no tu madre que te dio la vida y siempre quiso lo mejor para ti. Su sobrenatural y perturbadora habilidad para distorsionar completamente la realidad objetiva y presentarse convincentemente como una víctima incomprendida y mártir sufriente, incluso cuando había cometido graves y documentados delitos federales, con pruebas incontestables de su culpabilidad, era simultáneamente impresionante en su audacia y absolutamente aterradora en sus implicaciones sobre su salud mental y desconexión de la realidad. Madre, respondí con una firmeza que me sorprendió por su intensidad y claridad, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía surgiendo desde el centro de mi ser. Manteniendo la puerta parcialmente cerrada para crear una barrera física simbólica que impedía su entrada en mi santuario familiar, falsificaste criminalmente mi firma en documentos legales oficiales del tribunal, cometiste perjurio al jurar falsamente, intentaste robar la custodia de mis hijos inocentes mediante un fraude federal premeditado, y estás intentando activamente hacerme parecer mentalmente enferma para justificar tus crímenes atroces e imperdonables. Esto no es amor maternal, es obsesión enfermiza, comportamiento criminal premeditado, intento calculado de destrucción familiar que puede y debe resultar en años en prisión, y me aseguraré de que pagues por cada lágrima que mis hijos han derramado. Mis palabras directas y acusatorias, pronunciadas con una convicción que venía de las profundidades de mi alma maternal herida, finalmente parecieron penetrar su impenetrable armadura de negación patológica y narcisismo extremo, porque su rostro sufrió una transformación dramática y aterradora, de condescendencia maternal manufacturada practicada durante décadas, a furia narcisista mal disimulada y odio puro destilado, revelando finalmente, como una máscara cayendo después de años de teatro, la naturaleza verdaderamente controladora, manipuladora y fundamentalmente cruel que siempre había estado presente, pero que yo había desperdiciado décadas intentando racionalizar, justificar o ignorar en nombre de una armonía familiar que nunca existió realmente, excepto en mis desesperadas fantasías de tener una madre normal. Regina entonces reveló sus verdaderas motivaciones con una honestidad brutal y cruel que me dejó temporalmente sin aliento, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la atmósfera. Nunca supiste cómo ser una madre apropiada. Siempre has sido una decepción desde que naciste. Escupió con veneno destilando de cada sílaba cuidadosamente pronunciada para maximizar el daño emocional.
sus ojos verdes volviéndose reptilianos en su frialdad, siempre patéticamente débil y excesivamente emocional como tu inútil padre, llorando por cualquier cosa, haciéndote la víctima, permitiendo que ese inútil e infiel Rafael te humillara públicamente durante años, dejando que todo el pueblo supiera de sus aventuras, antes de finalmente, después de que todos ya supieran de las traiciones y se rieran de ti a tus espaldas, tener el mínimo coraje para divorciarte y ahora estás criando a mis nietos, mi sangre, para ser tan débiles, dependientes e incompetentes como tú siempre has sido. Cada palabra fue calculada con precisión quirúrgica para golpear mis inseguridades más profundas y secretas, demostrando décadas de cuidadosa observación y catalogación sistemática de mis vulnerabilidades emocionales para su uso futuro como armas psicológicas en un momento oportuno. Hice lo que absolutamente necesitaba hacer para proteger a estos niños inocentes de crecer bajo la influencia tóxica de una madre incompetente que ni siquiera puede elegir un hombre mínimamente decente que no la engañe con cada mujer que conoce, y mucho menos criar a sus hijos para que sean adultos exitosos y psicológicamente saludables, que no necesiten años de terapia para superar la infancia traumática que estás proporcionando. Continuó, su voz aumentando en volumen y virulencia como una tormenta ganando fuerza. Tus palabras definitiva e indudablemente confirmaron lo que había sospechado, pero me negaba a admitir durante décadas de desesperada negación y patéticos intentos de ganar una aprobación imposible. Regina nunca, en ningún momento de mi existencia, realmente me consideró capaz, competente o digna de respeto básico, siempre viéndome como una extensión defectuosa y profundamente decepcionante de sí misma, que necesitaba ser obsesivamente controlada, corregida y constantemente moldeada, a través de críticas devastadoras y manipulaciones crueles, para ajustarme a sus imposibles y narcisistas expectativas de perfección. La audiencia preliminar en el Tribunal de Familia fue estratégicamente programada para 2 semanas después. 14 días de pura agonía, 336 horas de ansiedad paralizante. Un periodo de angustiosa y psicológicamente tortuosa espera, durante el cual tuve que continuar heroicamente mi rutina normal de trabajo exhaustivo en 2 universidades y dedicada maternidad a tiempo completo, mientras lidiaba con constante ansiedad paralizante sobre el futuro incierto de mi familia. Despertándome en pánico a las 3 de la mañana, imaginando a mis hijos siendo arrancados de mis brazos por oficiales del tribunal. El doctor Miranda trabajó incansablemente durante este periodo, a menudo hasta las 3 o 4 de la mañana en su oficina, sobreviviendo con café y determinación, recopilando meticulosamente evidencia irrefutable que probaba no solo la falsificación criminal de documentos mediante detallados análisis profesionales de escritura por 3 expertos independientes, sino también mi impecable y extensamente documentada historia como una madre ejemplarmente dedicada y competente. Obtuvo declaraciones escritas y notariadas de 23 maestros confirmando mi constante y apasionada participación en la educación de los niños, mi presencia en todas las reuniones escolares, mi dedicado seguimiento de las tareas, registros médicos detallados que abarcaban 7 años mostrando que nunca había faltado a una sola cita pediátrica, siempre llegando puntualmente con los niños bien vestidos y alimentados, meticulosos extractos bancarios de 24 meses probando que siempre, sin excepción, priorizaba las necesidades de mis hijos por encima de cualquier gasto personal, a menudo quedándome sin comer para asegurar que ellos tuvieran lo mejor. Y especialmente 3 informes psicológicos profesionales independientes, confirmando mi completa estabilidad mental y emocional, a pesar del estrés extremo causado por el divorcio traumático, la devastadora traición materna y la constante amenaza de perder a mis hijos. La preparación intensiva para la audiencia también involucró sesiones agotadoras pero necesarias con la psicóloga Elena, una terapeuta familiar altamente experimentada con 20 años de práctica y nacionalmente respetada por su trabajo con familias en crisis, quien fue oficialmente designada por el tribunal para evaluar minuciosamente las complejas dinámicas familiares y hacer recomendaciones profesionales sobre los mejores intereses de los vulnerables niños. Elena era una mujer de 45 años con una presencia naturalmente calmante y acogedora reminiscente de una madre universal, que inmediatamente ganó la confianza de mis hijos desconfiados y traumatizados, logrando magistralmente que hablaran abiertamente sobre sus sentimientos confusos y miedos profundos respecto a la caótica situación familiar sin traumatizarlos con preguntas directas o invasivas sobre el devastador conflicto entre Regina y yo. Tus hijos demuestran un vínculo emocional fuerte, saludable y seguro contigo, Beatriz.
Observó profesionalmente después de varias sesiones intensivas de observación en diferentes contextos y evaluación psicológica profunda, ajustando sus gafas de montura discreta mientras consultaba sus detalladas notas de 50 páginas. Y claramente se sienten protegidos, incondicionalmente amados y emocionalmente nutridos bajo tu cuidado dedicado y consistente. Sin embargo, también noté signos extremadamente preocupantes y consistentes de manipulación emocional sistemática por parte de la abuela durante años, con ambos niños reportando independientemente y sin inducción que ella frecuentemente hacía comentarios despectivos sobre ti cuando estaba a solas con ellos, intentando socavar tu autoridad materna y sembrar dudas sobre tu competencia, amor y dedicación. El descubrimiento inquietante y doloroso que surgió durante las sesiones terapéuticas con Elena fue aún más devastador y psicológicamente dañino de lo que había imaginado en mis peores pesadillas sobre la traición familiar, descubriendo con creciente horror y náuseas físicas que Regina había tratado sistemática y metódicamente de socavar mi autoridad materna durante años a través de comentarios sutiles pero constantes y venenosos a los niños inocentes e impresionables. Gabriel, con su característica y dolorosa honestidad infantil, reveló entre lágrimas que la abuela a menudo decía cosas como: «Mamá no sabe cómo cuidarlos adecuadamente porque es demasiado débil y no tuvo una buena madre que le enseñara. Sería mucho mejor si vivieran permanentemente con la abuela, que sabe lo que es mejor para niños inteligentes como ustedes. Y mamá los abandonará algún día como lo hizo su padre, pero la abuela siempre estará aquí», sembrando deliberadamente semillas tóxicas de duda y miedo sobre mi competencia y compromiso maternal en las mentes impresionables y vulnerables de mis hijos, que ahora necesitarían años de terapia para superarlo completamente. Sofía, a pesar de su corta edad, demostró una percepción sorprendentemente aguda y una madurez precoz al decir que la abuela se enoja mucho y pone una cara malvada y aterradora cuando decimos que amamos a mamá más que a nada en el mundo, revelando un patrón perturbador y enfermizo de competencia narcisista por el afecto de los niños e intentos de alienación parental que caracterizaban el comportamiento fundamentalmente tóxico, posesivo y narcisista de Regina a lo largo de la vida de los niños. Lucas, mi nueva pareja que había entrado cautelosa y respetuosamente en mi vida 6 meses después del traumático divorcio, tras mucha reticencia de mi parte a confiar de nuevo, se convirtió en un apoyo fundamental e indispensable durante este turbulento y emocionalmente devastador periodo que puso a prueba los límites de mi cordura. A los 39 años, era un hombre maduro, emocionalmente equilibrado y psicológicamente sano que había pasado por su propio divorcio difícil 5 años antes, y entendía profundamente la complejidad de reconstruir una vida familiar después de un trauma relacional severo y la delicadeza necesaria al entrar en una familia herida. Lucas permaneció discreta pero firmemente a mi lado durante todo el angustioso proceso legal, sin intentar nunca interferir inapropiadamente en las decisiones sobre los niños o reemplazar la figura paterna, sino ofreciendo un apoyo emocional constante e inquebrantable que me ayudó a mantener mi cordura durante los momentos más oscuros y desesperados cuando contemplaba si valía la pena seguir luchando. Beatriz, eres indiscutiblemente la madre más dedicada, amorosa y competente que he tenido el privilegio de conocer en toda mi vida, dijo en una noche particularmente difícil, después de recibir una carta amenazante de Regina, prometiendo destruir mi patética vida. Cuando estaba sumida en dudas y cuestionándome obsesivamente si quizás Regina tenía algo de razón sobre mis supuestas inadecuaciones maternas, sosteniendo mis manos temblorosas con infinita gentileza mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro dejando rastros de dolor. Y absolutamente nadie, ni siquiera tu propia madre, especialmente tu madre que claramente tiene serios problemas psicológicos sin tratar, tiene el derecho moral o legal de cuestionar eso, o intentar cruelmente quitarte a tus hijos. Lo que está haciendo es criminal, cruel, enfermizo y fundamentalmente incorrecto en todos los niveles posibles. Y superarás esto porque eres más fuerte de lo que imaginas. El fatídico día de la audiencia llegó con una mezcla nauseabunda de ansiedad paralizante que me hizo vomitar 3 veces antes de salir de casa, y una determinación férrea que provenía del amor por mis hijos, haciéndome despertar exactamente a las 4 de la mañana después de una noche completamente sin dormir, totalmente incapaz de volver a dormir mientras mi mente hiperactiva repasaba obsesivamente todos los argumentos y pruebas que serían meticulosamente presentados, imaginando todos los escenarios posibles desde el peor hasta el mejor. El Tribunal de Familia era un edificio imponente e intimidante de arquitectura brutalista moderna de los años 70, todo hormigón y ángulos agresivos,
con pasillos anchos y resonantes, donde los pasos sonaban como sentencias pronunciadas, y salas de audiencias diseñadas a propósito para crear una atmósfera de absoluta seriedad judicial, que intimidaba incluso a los más confiados y preparados, haciendo que todos se sintieran pequeños ante el peso de la ley. Cuando entré en la sala del tribunal acompañada por el doctor Miranda, quien llevaba 2 pesados maletines de documentos meticulosamente organizados por fecha y relevancia, vi a Regina sentada rígidamente al otro lado como una estatua de hielo, vestida con un traje negro extremadamente caro, que parecía un atuendo de luto anticipatorio, con su propio abogado, un hombre demasiado joven y visiblemente incómodo que estaba sudando, a pesar del aire acondicionado helado, y parecía estar cuestionando profundamente sus elecciones profesionales y éticas, probablemente dándose cuenta demasiado tarde de que estaba defendiendo una causa criminal, moral y legalmente indefendible que mancharía su reputación profesional. La jueza Fernández, una imponente mujer de 48 años conocida en los círculos legales por su enfoque riguroso, pero escrupulosamente justo en casos familiares, sin tolerancia para manipulaciones o teatralidades, comenzó la audiencia con una revisión meticulosa y detallada de los voluminosos documentos presentados por ambas partes, más de 300 páginas de evidencia, testimonios e informes. Su expresión facial, inicialmente neutral y profesional como una máscara de porcelana, se volvió visiblemente seria y preocupada, sus cejas frunciéndose progresivamente, cuando examinó cuidadosamente los documentos falsificados, especialmente al comparar lado a lado con una lupa profesional, la firma fraudulenta con múltiples ejemplos de mi verdadera firma que eran clara e inequívocamente diferentes, incluso para un observador lego, sin ninguna formación en análisis de escritura, las diferencias saltando como un grito de alarma silencioso pero elocuente. «Señora Regina Santos», dijo la jueza con una voz grave y solemne, que resonó por la sala silenciosa como el tañido de campanas funerarias, quitándose las gafas de lectura con movimientos deliberadamente lentos y calculados para aumentar la tensión dramática, fijando su mirada penetrante e implacable directamente en mi madre, quien por primera vez mostró visible incomodidad. ¿Es usted plenamente consciente, o debería serlo como ciudadana alfabetizada y aparentemente educada, de que la falsificación de documentos judiciales es un delito federal muy grave expresamente definido en el artículo 297 del Código Penal brasileño, punible con prisión de 2 a 6 años en régimen inicialmente cerrado, además de multas sustanciales que pueden alcanzar cientos de miles de reales y pérdida permanente de derechos civiles, incluyendo la imposibilidad de ocupar cargos públicos o tutela de menores? La pregunta directa y la mención explícita y detallada de graves consecuencias penales, pronunciada con la autoridad de alguien que ya ha condenado a muchos criminales, finalmente hizo que Regina demostrara genuino nerviosismo por primera vez desde el inicio de todo el conflicto. Su compostura cuidadosamente mantenida durante décadas, comenzando acá a agrietarse visiblemente bajo el peso aplastante de la realidad legal, que finalmente la alcanzaba como una ola de tsunami después del terremoto inicial. El testimonio patético y vergonzoso de Regina fue una demostración reveladora y fascinante de negación patológica extrema e intentos desesperados de manipulación que solo confirmaron inequívocamente su culpabilidad a todos los presentes en la sala, incluido su propio abogado que parecía querer desaparecer. Afirmó absurdamente, con una convicción delirante rayando en la locura, que había firmado los documentos con autorización verbal expresa e inequívoca, mía durante la cirugía. Una mentira tan flagrantemente absurda e imposible, considerando que yo estaba completamente inconsciente bajo anestesia general profunda, intubada y monitoreada, que incluso su propio abogado parecía avergonzado hasta el punto de sonrojarse visiblemente, bajando la cabeza como alguien avergonzado de estar asociado con tal farsa. Cuando la jueza la confrontó con esta obvia imposibilidad médica documentada por múltiples profesionales de la salud, rápidamente cambió su historia como un camaleón desesperado, ahora afirmando con igual convicción delirante que yo había autorizado todo antes de la cirugía en una conversación íntima privada entre madre e hija, pero no logró explicar coherentemente por qué no había absolutamente ningún registro escrito, grabado o presenciado de esta supuesta autorización. ¿Por qué esperó estratégicamente 3 meses completos para presentar los documentos si realmente tenía mi permiso? ¿O por qué había falsificado mi firma si tenía autorización verbal legítima? Su hija estaba extremadamente vulnerable, sedada, hospitalizada e inconsciente, luchando por su vida en una mesa de operaciones.
dijo la jueza Fernández, con indignación profesional apenas contenida, que hizo temblar ligeramente su voz con ira contenida, su voz aumentando progresivamente en volumen e intensidad como una tormenta formándose. Y usted deliberada, cruelmente y criminalmente aprovechó este momento de máxima fragilidad, cuando ella no podía defenderse ni siquiera estar consciente de lo que sucedía a su alrededor, para intentar robar la custodia de sus nietos mediante un fraude documental premeditado, que planeó meticulosamente esperando el momento perfecto, como un depredador esperando que la presa se vuelva vulnerable. Esto demuestra no solo una criminalidad clara, premeditada e inexcusable, sino un profundo fracaso moral que cuestiona su propia humanidad, una completa ausencia de empatía humana básica, que me hace cuestionar seriamente su carácter, sus motivaciones psicológicamente enfermas y su aptitud para tener cualquier tipo de contacto no supervisado con menores vulnerables, a quienes claramente ve como propiedades por conquistar y no como seres humanos con derechos propios. Las duras pero absolutamente justas palabras de la magistrada, pronunciadas con la autoridad moral de alguien que dedicó su vida a proteger a las familias, finalmente parecieron hacer que Regina se diera cuenta de la catastrófica e irreversible situación legal que ella misma había creado con sus propias manos manchadas de traición. Pero incluso entonces, en lugar de mostrar genuino remordimiento o arrepentimiento sincero que podría haber mitigado mínimamente su situación, intentó una última maniobra emocional manipuladora desesperada que reveló definitivamente su naturaleza patológicamente narcisista. Regina comenzó a llorar teatralmente. Sollozos exagerados y claramente forzados que no convencieron a nadie en la sala, afirmando entre lágrimas obviamente falsas que no humedecían su rostro cuidadosamente maquillado, que todo había sido hecho por amor incondicional y desesperado hacia mis nietos que son mi sangre, mi continuación, mi legado, y que solo quería protegerlos de una madre emocionalmente inestable, financieramente incapaz e incompetente, que no sabe lo que es mejor para ellos. La actuación dramática y patética fue tan transparentemente falsa y manipuladora, tan obviamente ensayada y artificial, que varias personas en la sala del tribunal, incluidos el secretario y el alguacil, sacudieron la cabeza con incredulidad y disgusto visible ante el descarado intento de manipulación emocional. El momento más poderoso, decisivo e impactante emocionalmente de la audiencia fue cuando la psicóloga Elena presentó su exhaustivo informe profesional de 80 páginas sobre la evaluación familiar completa, describiendo en detalles técnicos precisos pero accesibles, con gráficos y tablas de desarrollo, cómo mis hijos demostraban un desarrollo emocional saludable apropiado para sus respectivas edades bajo mi cuidado dedicado y constante, mostrando todos los indicadores de niños amados y bien cuidados, mientras exhibían signos claros, consistentes y preocupantes de estrés postraumático, confusión emocional y trauma psicológico en relación con los comportamientos consistentemente manipuladores, posesivos y emocionalmente abusivos de la abuela que los usaba como peones en sus juegos de poder. Los niños expresaron repetida y consistentemente, en múltiples sesiones, utilizando diferentes técnicas proyectivas y lúdicas, un profundo amor y un sentido de seguridad absoluta en relación con su madre, testificó Elena profesionalmente, consultando sus detalladas notas que incluían dibujos de los niños y transcripciones de sus palabras, mientras demostraban una ambivalencia significativa, confusión emocional e incluso miedo palpable respecto a disgustar o contradecir a su abuela, sugiriendo fuertemente un patrón establecido de control emocional coercitivo e inapropiado mediante chantaje emocional que está causando un daño psicológico medible y potencialmente duradero, que requerirá una intervención terapéutica prolongada para ser completamente superado. Su meticuloso informe también incluía recomendaciones específicas, detalladas e inflexibles sobre la absoluta e innegociable necesidad de supervisión profesional, constante por psicólogos capacitados en dinámicas familiares disfuncionales para cualquier contacto futuro entre Regina y los niños, enfatizando con datos científicos y casos precedentes que la manipulación emocional sistemática, especialmente proveniente de figuras de autoridad como los abuelos, podría causar daños psicológicos profundos, complejos y potencialmente permanentes, si no son adecuadamente controlados, monitoreados y abordados terapéuticamente por profesionales especializados. Es mi recomendación profesional basada en 20 años de experiencia y sólida evidencia científica, continuó Elena con inquebrantable autoridad que provenía de años salvando familias. Que cualquier visita futura esté condicionada a la finalización exitosa de al menos 2 años de terapia psicológica intensiva, específicamente enfocada en patrones de comportamiento narcisista y manipulador,
con evidencia documentada a través de informes mensuales de cambio de comportamiento genuino y sostenido, más supervisión constante por un profesional calificado durante todas las reuniones por un periodo mínimo de 1 año después de completar la terapia. Rafael fue llamado como testigo, y sorprendentemente para todos los presentes que conocían nuestra problemática y hostil historia matrimonial, proporcionó un testimonio inequívocamente favorable a mi custodia plena y sin restricciones de los niños. Un momento inesperado de redención que me hizo ver un destello del hombre que una vez amé. Beatriz siempre ha sido una madre absolutamente ejemplar, dedicada hasta el punto de la obsesión con el bienestar de sus hijos, le dijo al tribunal con una sinceridad inesperada que parecía sorprender incluso a él mismo, ajustando nerviosamente su corbata italiana mientras hablaba como si las palabras honestas fueran difíciles de pronunciar después de años de hostilidad, incluso durante nuestros peores momentos como pareja, cuando nuestro matrimonio se desmoronaba en llamas y apenas podíamos estar en la misma habitación sin discutir o intercambiar acusaciones, cuando el odio era palpable entre nosotros. Ella nunca, en ningún momento, ni siquiera en los días más oscuros, dejó que nuestros problemas matrimoniales afectaran su impecable y amoroso cuidado por los niños. Ella siempre, invariablemente, colocó su bienestar por encima de todo lo demás, incluso por encima de su propio bienestar emocional y físico, a menudo sacrificando sus propias necesidades para asegurar que ellos tuvieran estabilidad. Regina, por otro lado, continuó Rafael, lanzando una mirada desdeñosa y genuinamente disgustada en dirección a mi madre, que lo miraba con odio apenas disimulado. Siempre ha tratado obsesivamente de interferir en nuestro matrimonio desde el primer día, como si fuera un tercer elemento tóxico en la relación, causando conflictos constantes e innecesarios con sus opiniones no solicitadas sobre todo, desde cómo deberíamos criar a nuestros hijos hasta cómo organizar nuestro hogar, juicios crueles sobre mis capacidades como esposo y padre, e intentos transparentes y patéticos de control a través de regalos caros y chantaje emocional. Honestamente, y me duele admitir esto, creo que muchos de nuestros problemas matrimoniales fueron exacerbados, si no causados, por su constante y tóxica interferencia en nuestras vidas, creando un ambiente de tensión permanente que hizo imposible construir una familia sana. Su testimonio fue particularmente impactante y decisivo, porque provenía de alguien que no tenía absolutamente ninguna razón lógica o interés personal en favorecerme, considerando nuestra historia matrimonial extremadamente problemática. Las batallas legales por el divorcio y el hecho de que teóricamente podría haberse beneficiado sustancialmente, apoyando las alegaciones de Regina que le prometían ventajas significativas. La decisión del juez Fernández fue clara, contundente y devastadora para Regina en su irrevocable finalidad. Los documentos criminalmente falsificados fueron declarados completamente nulos, sin ninguna validez legal presente o futura, y se ordenó su destrucción oficial. Mantuve plenamente la custodia total y exclusiva de mis hijos como se estableció originalmente en el divorcio legítimo, y Regina fue categóricamente prohibida, mediante una orden judicial de restricción, de tener cualquier contacto no supervisado con los niños, hasta que completara satisfactoriamente un programa intensivo de terapia psicológica de 2 años, con informes mensuales al tribunal, y demostrara un cambio genuino, profundo y sostenido en sus patrones de comportamiento manipulador, narcisista y abusivo. Además, anunció el juez con una gravedad que hizo que el silencio en la sala se volviera aún más denso y opresivo, sus palabras cayendo como martillos de justicia. Este tribunal está remitiendo formalmente el caso completo con todas las pruebas a la Fiscalía Federal para una investigación criminal exhaustiva y procesamiento por falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsos con la intención de perjudicar a terceros, intento de fraude procesal calificado, perjurio y posible conspiración criminal si se identifica a algún cómplice en la elaboración del esquema criminal. Usted, Regina Santos, debe prepararse para responder criminalmente por sus actos y sus elecciones. La reacción explosiva e histérica de Regina ante la decisión judicial fue una demostración impactante y perturbadora de rabia narcisista incontrolada, que reveló completamente su naturaleza verdaderamente tóxica, violenta y peligrosa para que todos la vieran. Todos ustedes se arrepentirán amargamente de esto. Esto es una conspiración, una injusticia. Gritó con la cara roja de rabia, mientras era firmemente escoltada fuera de la sala del tribunal por 2 oficiales judiciales que tuvieron que sujetarla por los brazos cuando intentó liberarse violentamente. Soy la abuela de estos niños y tengo derechos sagrados que ningún tribunal puede quitarme. Beatriz siempre ha sido una hija desagradecida,
incompetente y estúpida, que nunca reconoció ni valoró todo lo que sacrifiqué por ella, todo el dinero que gasté, todas las oportunidades que le brindé. Esto no terminará así, lo juro por mi vida. No saben con quién se están metiendo. Sus últimas palabras, gritadas con puro odio mientras era retirada por la fuerza del tribunal, con saliva volando de su boca contorsionada por la rabia, confirmaron definitivamente, sin lugar a dudas, lo que me había llevado décadas a aceptar a través de capas de negación. Mi madre me veía no como una persona independiente con derechos, dignidad y autonomía, sino como una extensión defectuosa y rebelde de sí misma que debía ser obsesivamente controlada, manipulada y castigada por atreverse a tener voluntad propia, para satisfacer sus insaciables necesidades narcisistas de poder y control absoluto. Los meses siguientes a la decisión judicial fueron dedicados entera y obsesivamente a reconstruir con paciencia, ladrillo emocional por ladrillo emocional, la estabilidad psicológica de mi fragmentada familia y ayudar a mis traumatizados hijos a procesar con herramientas apropiadas para su edad la repentina y permanente ausencia de su abuela en sus vidas. Una figura que, a pesar de ser tóxica, había sido una presencia constante desde sus nacimientos. Con la ayuda continua, dedicada y compasiva de la psicóloga Elena, quien se convirtió casi en parte de la familia, implementé cuidadosas estrategias terapéuticas basadas en evidencia científica para explicar la situación de manera apropiada para su edad, sin demonizar excesivamente a Regina, ya que esto podría hacer que los niños cuestionaran su propia identidad, pero también sin minimizar, normalizar o excusar la gravedad de lo ocurrido y el peligro que ella representaba. La abuela está enferma de una manera especial y diferente, no en su cuerpo como cuando nos da gripe, sino en sus sentimientos y pensamientos, como cuando nuestra mente se confunde. Expliqué pacientemente a Sofía cuando preguntó con sus ojos pequeños tristes y confundidos por qué ya no veíamos a la abuela que siempre traía regalos. Y necesita ayuda muy especial de médicos que se especializan en el corazón y la mente para aprender a amar de una manera saludable que no lastime a las personas que dice amar. A veces el amor puede enfermarse y confundirse, y lastimar en vez de proteger. Gabriel, siendo mayor, perceptivo y analítico, necesitaba explicaciones más complejas, matizadas y honestas sobre cómo a veces los adultos toman decisiones muy equivocadas que lastiman profundamente a las personas que dicen amar, cómo el amor puede volverse posesivo y destructivo, y que establecer límites firmes e incluso dolorosos es una forma crucial de amor propio y protección familiar necesaria para la supervivencia emocional. A veces, hijo, expliqué cuidadosamente eligiendo cada palabra para no sembrar semillas de odio. Amar a alguien significa mantenerse alejado de esa persona cuando no pueden amarnos de manera saludable. Es como cuando alguien tiene una enfermedad contagiosa muy grave. Nos mantenemos alejados no porque no amemos, sino precisamente porque amamos y no queremos que la enfermedad se propague para lastimar a más personas. La investigación criminal contra Regina avanzó metódicamente a través del sistema judicial con la inevitabilidad de una avalancha, descubriéndose múltiples pruebas, incluyendo registros de que ella había consultado sobre procedimientos de custodia meses antes de mi cirugía, lo que eventualmente resultó en serios cargos formales de falsificación de documentos públicos, fraude procesal calificado, perjurio e intento de alienación parental. Aunque una parte de mí, esa niña interior que todavía anhelaba la aprobación materna, sentía una tristeza profunda y desgarradora al ver a mi madre enfrentando potencialmente graves consecuencias criminales que podrían resultar en encarcelamiento, la parte racional, adulta y protectora, sabía con absoluta certeza que esto era necesario no solo para la justicia abstracta, sino para establecer límites legales claros, documentados e insuperables sobre comportamientos criminales inaceptables, creando un precedente que impediría que ella intentara algo similar en el futuro. La sentencia criminal de Regina llegó casi 2 años después del inicio de todo el conflicto, tras múltiples audiencias, apelaciones e intentos de negociación. Fue sentenciada a 2 años de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, 3 años de libertad condicional supervisada con severas restricciones, una orden de restricción permanente que impedía el contacto no autorizado conmigo o los niños, además de estar legalmente obligada a pagar una compensación sustancial de $100,000 por costos legales y daños morales que me había causado, una cantidad que consumiría una buena parte de sus ahorros. 3 años han pasado desde aquella fatídica tarde cuando el oficial de la corte golpeó a mi puerta con documentos falsificados que casi destruyen a mi familia.
y la vida ha seguido su inexorable curso hacia la sanación. Hoy, mis hijos son niños felices, seguros y emocionalmente equilibrados, que han superado el trauma inicial con admirable resiliencia. Gabriel, ahora con 10 años, está desarrollando una pasión genuina por la ciencia y la astronomía, soñando con convertirse en astrofísico, demostrando una notable madurez emocional para su edad. Mientras que Sofía, a los 8 años, es una artista natural que transforma sus sentimientos en vibrantes pinturas que decoran toda nuestra casa. La ausencia de drama, manipulación y toxicidad en nuestras vidas ha creado espacio para la alegría genuina, el crecimiento saludable y el verdadero amor incondicional que nunca hubiera sido posible bajo la sombra opresiva del control enfermizo de Regina. Lucas y yo hemos construido cuidadosamente una relación sólida, basada en la confianza reconstruida y el respeto mutuo. Y él se ha convertido en una figura paterna gentil y presente para los niños, nunca intentando reemplazar a Rafael, sino llenando vacíos emocionales con paciencia y dedicación. La casa que casi perdí está llena de risas genuinas, abrazos espontáneos y la paz que proviene de saber que estamos seguros, amados y libres de manipulación. A veces, en las tranquilas horas tempranas cuando el mundo duerme, todavía pienso en Regina, no con ira o resentimiento, sino con una tristeza distante por lo que podría haber sido si ella hubiera sido capaz de un amor saludable. Pero estas reflexiones ya no me aprisionan. Son meramente ecos de una tormenta que ha pasado, recordatorios de nuestra fuerza y supervivencia. ¿Te gustó la historia de Beatriz? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.